Nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Con el observador en bucle abierto, con el ejemplo este que hemos hecho de cómo en la práctica no funciona. Esto que lo tenía que haber enseñado antes es simplemente para indicar cómo esto y esto son idénticos. Es la misma cosa. Es la manera de representar un sistema en espacio de los estados, aquí de manera muy compacta, que es la que usamos normalmente, y esto es poniendo a mano las matrices, ¿vale? Pero si vas a andar toqueteando, como he hecho yo con las matrices, pues a veces tiene ventajas. En cualquier caso, es lo mismo. Para intentar evitar el problema que teníamos con el observador de bucle abierto, y es que pequeñas diferencias entre el sistema de verdad y nuestro observador hagan que los sistemas tiendan a separarse, pues lo que hacemos es razonar de la siguiente manera. Si los dos sistemas fueran iguales, las dos salidas serían iguales. La salida real y la salida estimada serían iguales. Si no lo son, es porque hay algún error en la estimación. Pues podríamos intentar eliminar ese error, ¿vale? Si restamos las dos cosas, ¿vale? Si cogemos I menos la estimación de I, ¿vale? Creo que se representa aquí en este sumador, obtenemos lo que llamamos el error en I, ¿vale? Con gorrito son estimaciones, con churrito son errores. Este es el error en I. Ese error lo multiplicamos por una matriz de realimentación, L, que es la matriz de realimentación del observador, y se lo añadimos también al observador. De esa manera, igual que en un sistema en bucle abierto que queremos controlar, le añadimos un controlador que le realimentamos la salida, nosotros realimentando el error de observación, lo que estamos intentando es anular ese error de observación. Es decir, intentamos que el observador modifique su dinámica para hacer que estas dos señales sean iguales, para que la salida, la I estimada y la I real sean idénticas. Cosa que podemos hacer porque conocemos todas. Y si las dos I son iguales y el sistema es observable, entonces las X, la X estimada y la X que está aquí dentro, pero yo no soy capaz de medir, ¿vale? Que es para lo que estoy montando todo este follón, ¿vale? También van a tender a converger a través de este mecanismo. Pues eso es un observador en bucle cerrado. Es que al observador en bucle abierto le añadimos una realimentación del error de observación, de la diferencia entre la estimación de la salida y la salida que realmente estamos midiendo. Y eso es precisamente lo que se llama un estimador de Loenberger. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a trabajar un poco más la teoría para deducir las ecuaciones del observador, ¿vale? Porque hemos metido un elemento nuevo de diseño que es esta L de aquí. Esta L, ¿qué valor cojo? ¿Cuál es la realimentación que necesita mi observador para funcionar bien? He añadido un nuevo problema a mi diseño, es que tengo que seleccionar la matriz de realimentación L. Entonces, ahora vemos un poco cómo afecta esta matriz a la dinámica del observador y unas reglas acerca de cómo elegir esa matriz y los problemas que presenta que hacerla demasiado grande o demasiado pequeña. Pero antes de eso, vamos a hacer un ejemplo con nuestro ejemplo de observador. Este es en bucle abierto, me lo voy a cargar. Tengo otro observador en bucle cerrado. Me parece un lío de rayas, ¿vale? Pero no es para tanto, ¿vale? Este es el sistema que estoy intentando observar. Este es el estado que yo no conozco completamente. Esto representa los sensores. Esto es la
las variables que yo soy capaz de medir con mis sensores. Para hacerlo un poco más realista, he añadido aquí esto que representa ruido. Cuando medimos una variable con sensores, siempre le metemos ruido. Es un principio inamovible de la ciencia, ¿vale? Pues ese ruido lo simulo con este bloque que pone ruido blanco de ancho de banda limitado. Es que el ruido blanco, bueno, no sé si recordáis lo que es el ruido blanco, es un ruido que tiene el mismo contenido en todas las frecuencias, entre menos infinito y más infinito, pero ese ruido no es realizable físicamente. Entonces lo hacemos con un ancho de banda limitado, o sea, tiene las frecuencias, el mismo contenido en frecuencias en todas las frecuencias, pero dentro de un ancho de banda determinado. Bueno, ruido que estamos metiendo. De todas maneras, esto es un concepto que vamos a trabajar más adelante y el ruido está multiplicado por 0, ¿vale? Como diría Bart, así que realmente no estamos metiendo ruido. Esta parte de aquí es mi observador de estado, ¿vale? Si os fijáis, es lo mismo que tenía antes. La B, la A, la C, con el sumador, todo lo demás. Lo que he añadido ahora es la realimentación del observador, que es esta matriz de aquí. Con una matriz L. Entonces lo que hago es, esto de aquí es la I que estoy midiendo con mis sensores. Esto de aquí es la I de salida de mi observador, ¿vale? La I sub E de la I estimada o la I observada, mientras que esto de aquí es la I real. Resto las dos y lo que tengo es esto de I chu, es el error en la I, es I churrito, la chu viene de churrito, es el error en las variables I. Lo multiplico por la realimentación del observador y se lo enchufo a mi observador. Y esto que he añadido a lo que tenía antes, el resto es igual que antes. En teoría, lo que debería permitirme es que mi observador se pegara más al sistema original, incluso aunque tuviéramos errores en la determinación de las características del observador. Y luego he cambiado una cosa para hacerlo más realista. Esta es la matriz de realimentación que teníamos antes, ¿vale? Pero lo que estoy realimentando es la X estimada, que es esto de aquí, ¿vale? Es la X en mi observador la que estoy realimentando para calcular la U que entra en el sistema real y en el observador. Esto es más realista porque antes estaba haciendo trampa, porque realimentaba una X que al mismo tiempo estaba diciendo que no era capaz de medir completamente, ¿vale? Esto ya sería un esquema que es lo que se usa en la realidad. Todo este artefacto de aquí, que es mi observador, en este caso en bucle cerrado, todo esto lo estoy montando para poder pinchar aquí. Y calcular el vector de estado completo, ¿vale? Pues ya que lo hago, lo utilizo para realimentar el sistema y hacerlo estable. Pues la L la he puesto aquí un poco a capón, ¿vale? Esta es la matriz L que he puesto a capón, ¿vale? Ahora vemos cómo podemos diseñarla. Hacemos la simulación. Y vamos a comparar, por ejemplo, la I con la I estimada. Idéntico la primera variable, idéntico la segunda y idéntico la tercera. Vale, pero eso también me pasaba antes, ¿vale? Porque antes de cambiar la matriz B. Ahora voy a hacer el mismo truco que antes. Antes multipliqué la matriz B por 1,05, ¿vale? Un 5%, y eso hizo que todo el estimador se fuera al garete, se hiciera divergente. Vamos a ver ahora si esta realimentación permite a nuestro estimador funcionar mejor. La primera variable, como veis, no son idénticas, ¿vale? Pero son muy parecidas, ¿vale? Mientras que ahora hemos corregido el problema ese de que se iba al infinito y además se pegan bastante bien. La 2, ¿vale? Como veis, hay pequeños errores,
pero mi observador está funcionando. Mi observador se pega al sistema bastante bien. Incluso podemos atrevernos a meter mayores diferencias, 10%, entonces debería aguantarlo sin mucho problema. Estamos comparando I sub 3, I sub 1, bueno, todas serían parecidas. Como veis, hay pequeños errores, pero el seguimiento es bastante bueno. ¿Qué pasa si cogemos la L y la ponemos mucho más grande? La voy a multiplicar por 100. Vuelvo a hacer la simulación. Miro las variables cuando le dé la gana. Estoy comparando I sub 1, como veis, ahora son idénticas, ¿vale? Están tan superpuestas que no se distinguen cuáles son las dos. ¿Vale? Son idénticas, ¿vale? Aquí hay dos señales realmente, una dentro de la otra. Lo que hemos hecho es hacer el seguimiento perfecto. Al aumentar la matriz de realimentación del observador, el observador es capaz de seguir a nuestro sistema de una manera perfecta, incluso con errores en las matrices. No quiero venirme arriba, ¿vale? Pero vamos a cambiar también la matriz A, 10%. Y las variables siguen siendo idénticas, como veis, a pesar de que mi observador tiene problemas de diseño, ¿vale? Sus matrices no son iguales que las del sistema que estoy intentando observar. Sin embargo, gracias a esa realimentación he conseguido que el observador se pegue al sistema original. Porque en cuanto se desmadra un poco, ¿vale? Las I's se hacen diferentes, la I que estoy midiendo con los sensores y la I que sale de mi estimador pasan a ser distintas, ese error lo realimento y lo anulo con la dinámica de mi observador. Vale, pues parece como que lo que necesito es poner aquí unas matrices de realimentación muy grandes para conseguir que mi observador vaya muy deprisa y se pegue como una lapa al sistema original. Eso tiene un problema. Y es el ruido este que había introducido antes en el sistema, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si añadimos ruido. ¿Vale? Este bloque de ruido tiene un parámetro que es la potencia del ruido. Esto determina lo gordo que es el ruido, lo grande que es el ruido, ¿vale? Además, tiene un tiempo de muestreo que determina el ancho de banda del ruido. O sea, si queréis verlo de otra manera, esto genera números aleatorios que se superponen a la señal y se genera un número aleatorio cada 10 milisegundos, o sea, 100 veces por segundo, con una determinada amplitud que determina la potencia. Pues con la L original, que ya era bastante grande, vamos a repetir la simulación. Esto, por ejemplo, la segunda variable, ¿vale? Esta es la I que está midiendo mi sensor. Como le he metido ruido, ¿vale? Pues mido con ruido, lógicamente, ¿vale? Este es el ruido blanco, que hemos introducido. Esto es la I real a la que tenemos superpuesto el ruido. Y eso es lo que nosotros conocemos, ¿vale? Yo no conozco la I real. Ahora vamos a ver mi estimación de la I. Está ahí abajo, para que se vea mejor, voy a quitar la I real. Como veis, mi estimación de la I se parece mucho a la que tiene el ruido, pero le ha quitado el ruido. O sea que no solamente sigue muy bien a la variable I, sino que le quita el ruido. Lo mismo ocurre con todas las variables, ¿vale? Esta es la I sub 1 medida con su ruido y esto es como mi observador determina el valor de I sub 1. Son muy parecidas y además le quita el ruido. Vamos a ver qué pasa si cojo la matriz L y la multiplico por 100, como he hecho antes, para que se pegue más.
Vuelvo a hacer la simulación, he hecho el observador mucho más rápido, es decir, va a intentar pegarse más al sistema, debería funcionar mejor. Pues vamos a ver, por ejemplo, la primera variable. Esta es la I real, está ahí en naranja, la quito, y esta es mi estimación de la I. Tiene el mismo ruido. Si las superpongo, ¿vale? Son idénticas, incluyendo el ruido, ¿vale? Realmente lo que he hecho ha sido que mi observador es tan rápido, intenta seguir de manera tan fiel lo que le dicen los sensores de I, que sigue hasta el ruido de los sensores. Y de esa manera el ruido se mete en el propio sistema, ¿vale? Ese ruido que antes estaba filtrando, deja de filtrarlo, ¿vale? Es tan habilidoso a la hora de seguir el sistema real que sigue también su ruido. Ese es el problema de la selección de la L. Si ponemos Ls pequeñas, entonces mi observador le va a costar seguir al sistema original, sobre todo cuando haya problemas en la modelización del observador. Sin embargo, si pongo un valor de L muy grande, entonces mi observador va a ser mejor siguiendo al sistema original, pero el ruido no lo va a filtrar y se va a meter en todo el sistema. No lo hemos hecho, ¿vale? Pero si yo miro, si analizamos también las variables X reales con la L original, esto es X1, esto es X2, esto es X3 y esto es X4. Como veis, las variables de estado no tienen ruido, ¿vale? El ruido de los sensores no se ha metido en el sistema. Sin embargo, si yo multiplico la L por 100, vuelvo a hacer la simulación y analizo mis variables de estado, pues esto es X1. Como veis, ahora las variables X tienen ruido. Ese ruido que antes no se metía en el sistema, ahora se mete, ¿vale? Como el observador se contamina con el ruido que le meten los sensores, y a través de la realimentación, ¿vale? El observador introduce ese ruido en el propio sistema, ¿vale? Es decir, si esto fuera un avión, por ejemplo, tenemos un sensor de ángulo de asiento que mide con ruido, ¿vale? Pues el avión que antes de hacer eso estaba volando tan tranquilo, automáticamente empieza a pegar saltos en cabeceo, porque a través del observador se introduce el ruido de los sensores. Pues ese es el problema que tenemos con la matriz L, ¿vale? Tenemos, como siempre, que llegar a un compromiso de velocidad de esta L, de velocidad del observador, para que siga más o menos al sistema real sin que se le meta mucho el ruido de los sensores. Pues vamos a analizar este problema de una manera un poco más teórica. Aquí tenemos nuestro observador en bucle cerrado, ¿vale? De nuevo, como siempre, el sistema real, en el que no somos capaces de medir X, y nuestro observador que construimos para ser capaces de medir el X con gorrito. Las ecuaciones del observador, ¿vale? Como al final es un sistema dinámico en espacio de los estados, pues tiene sus propias ecuaciones que gobiernan su dinámica, ¿vale? La dinámica de todas las variables con gorrito, porque son estimadores, todas las variables que circulan por el observador. Entonces, esta es la ecuación de estado del observador y esta es la ecuación de salida del observador. La ecuación de estado tiene la L por I, que es la realimentación del error de seguimiento que hemos añadido, es lo que ha convertido al observador en un observador en bucle cerrado. Pues si restamos, estas serían las ecuaciones del observador, y luego tenemos las ecuaciones del sistema, que como siempre son estas.
E por U, y lo mismo para la ecuación de salida. Si restamos las dos, esta ecuación es menos estas, lo que obtenemos son estas ecuaciones y operando lo que obtenemos es esta ecuación que está mal, ¿vale? Esto debería ser churrito. Esta es la ecuación que se obtiene, ya digo, está aquí expresado, pero es que no me quiero meter en mucho lío teórico para no aburriros. Restando la ecuación de estado de la ecuación de estado del observador, lo que obtenemos es esto, que es la ecuación que nos determina la dinámica del error de observación, ¿vale? Recordar, este es el error de observación, es las variables reales menos las variables estimadas. Y esta es la ecuación que determina la dinámica de ese error. Entonces, si hacemos, esto es un sistema dinámico, ¿vale? Este que estamos viendo aquí, evoluciona según su propia dinámica. Si hacemos que este sistema vaya muy rápido, ¿vale? El error va a tender a cero muy rápidamente. Hacemos un observador muy rápido que se pega mucho al sistema. Si hacemos que este sistema sea lento, es decir, que sus autovalores estén muy próximos al origen, entonces el error de observación tenderá a cero más despacio, ¿vale? El observador se pegará menos al sistema original, ¿vale? Pero a cambio no introducirá el ruido, ¿vale? Que no aparece aquí, pero ya lo veremos. Así que diseñar el observador es elegir dónde queremos que tenga los autovalores esta matriz. Esta sería la matriz del sistema del observador. Así que tenemos un problema de diseño muy parecido al diseño de controlador. Igual que cuando nosotros diseñábamos un controlador, lo que hacíamos era qué K tengo yo que elegir para que la matriz en bucle cerrado, A menos BK, tenga los autovalores donde a mí me apetece que estén, donde yo necesito que estén, ¿vale? Mi problema de diseño era diseñar K para elegir la posición de los autovalores de A menos BK. Ahora el problema de diseño es parecido. Quiero cuál es el valor de L que necesito para conseguir que A menos LC tenga los autovalores donde a mí me interesa, ¿vale? ¿Y dónde me interesa? Pues el razonamiento que llevamos haciendo desde hace un rato. Si los pongo muy rápidos, entonces sigue muy bien, pero se me introduce el ruido. Si los pongo muy lentos, sigue muy mal, pero no se introduce el ruido, ¿vale? Pues tendré que elegir en la situación adecuada. Este es el diseño del observador. Entonces, se trata de dos problemas duales. El problema de diseño de un regulador, como acabo de decir, es siempre que el sistema sea controlable, tengo que elegir K para colocar los autovalores de A menos BK donde yo quiera. Y en el diseño del estimador, ¿vale? Que solo puedo hacer si AC es observable, tengo que elegir L para colocar los autovalores de A menos LC donde yo quiera. Así que diseñar el estimador es como volver a diseñar un regulador, ¿vale? Simplemente que lo que estamos haciendo es elegir la dinámica, no del sistema que estamos controlando, sino del observador que se pega a nuestro sistema. ¿Cómo hacemos eso? Porque en el caso del regulador, nosotros, por ejemplo, teníamos un comando que se llamaba place o un comando que se llamaba LQR, en el que nosotros le decíamos la posición deseada de los autovalores y me decía cuál es la K que necesito. Pero ese comando place ahora no me vale aquí, porque lo que hace el comando place es selecciona qué matriz K tengo que posmultiplicar B para que la posición de los autovalores sea la deseada. Pero ahora la L aquí está premultiplicando C, ¿vale? Así que no me valdría el mismo comando place o LQR para hacer el diseño de la realimentación del observador. Afortunadamente hay un truco que me permite utilizar el mismo comando place o el mismo comando LQR para diseñar el observador. Consiste simplemente en darse cuenta de que los autovalores de una matriz y de su traspuesta son los mismos. Así que si los autovalores yo estoy intentando diseñar A menos LC. Estoy intentando elegir L para que los autovalores de A menos LC estén donde yo quiera.
pero los autovalores de A menos LC son los mismos que los autovalores de A menos LC traspuesta, que es A traspuesta menos C traspuesta por L traspuesta. Y ahora ya la matriz que estoy intentando diseñar, la L, ya posmultiplica a esta matriz de aquí, con lo cual puedo utilizar el mismo comando place que utilizo para diseñar controladores. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? ¿Vale? Pues así diseñamos controladores con la matriz A, la matriz B y la posición deseada de los polos, de los autovalores en bucle cerrado. Con el estimador lo mismo. Hago place de la traspuesta de A, que es la que tengo aquí, la traspuesta de C, que es la que tengo aquí, y la posición deseada de los autovalores del observador, no del sistema. Y la matriz que calculo no es L, es L traspuesta, ¿vale? Así que la L la tengo que hacer calculando la traspuesta de la K que me sale de este comando. Así que con este pequeño truco de hacer la traspuesta, puedo utilizar el mismo comando place de diseño de controladores para diseñar estimadores. Es lo mismo. Elijo la posición de los polos y me calcula cuál es la matriz L de realimentación del observador que necesito utilizar. ¿Y cuál necesito? O sea, ya he visto que muy rápido sigue bien, pero mete ruido, y muy lento al contrario. Pero ¿cómo los elijo? Pues con frecuencia se trata de un proceso de prueba y error, ¿vale? Aquí tenéis un poco escrito las ventajas e inconvenientes de poner los autovalores del observador en posiciones más rápidas o más lentas, ¿vale? Cuanto más rápidos sean los polos del estimador, es decir, con parte real más negativa, más rápidamente se amortigua el error de estimación, es decir, más se pega el estimador al sistema real. Pero el observador se hace más sensible al ruido y además tiene problemas de implementación. O sea, no puedo llevar esto de hacer el observador todo lo rápido que yo quiera, no puedo llevarlo hasta el infinito, ¿vale? Porque al final es un modelo de simulación que yo estoy ejecutando en un ordenador con un cierto tiempo de muestreo, y si hacer más rápidos los polos del observador implica ejecutar la simulación más rápido. Entonces llega un momento en que no puedo hacerlo infinitamente rápido. Así que, ¿qué se hace en la práctica? Pues ya digo que normalmente es un proceso de prueba y error, ¿vale? Pero hay una regla para empezar a probar, y es intentar utilizar los polos los autovalores del observador que sean entre 3 y 5 veces los autovalores del regulador. Es decir, si el regulador tiene un polo en -1 más -i, pues probaríamos con -3 más -3i para los autovalores del observador. Y a partir de ahí, pues depende del ruido que tengamos, probaríamos a ver qué tal funciona. Pues vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Aquí lo que voy a utilizar distintas posiciones, es el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Con la misma matriz de realimentación del sistema que he hecho antes para colocar los autovalores del sistema en bucle cerrado en -4, -1 y -1 más -i. Pues ahora lo que digo es, voy a colocar los polos del observador, pues 3 veces los polos del sistema, ¿vale? Esto es PO, 3 veces los autovalores del sistema. Y ahora con el truco este del comando place, ejecuto el comando place con la traspuesta de A, la traspuesta de C y la posición deseada de los polos del observador. Eso me permite calcular una L, que después calculo su traspuesta para obtener la matriz L correspondiente. Pues voy a hacer esto. Esto me calcula un valor de la L, que es este. Vamos a ver qué tal funciona.
vamos a meterle ruido. Tengo L, no 100L. Repito, hemos colocado los autovalores del observador 3 veces los polos, los autovalores del sistema, siempre en bucle cerrado, ¿vale? Que es el que estamos intentando seguir. Pues vamos a ver qué tal funciona. Ya voy a hacer log también de la X estimado, ya se lo tengo todo. Aquí tenemos la I real, sería esta, y la I estimada, que sería esta, ¿vale? Se nos mete un poco de ruido, ¿vale? Pero lo sigue bastante bien, ¿vale? Así que, aunque no se ve muy bien cuando lo superpongo, ¿vale? Pero se ve como la línea verde realmente sigue digamos, la línea de tendencia de la I medida. O sea que el seguimiento es bastante bueno y le limpia bastante de ruido. No del todo, ¿vale? Algo se mete, pero claro, llega un momento que algo es imposible. ¿Qué pasa si ponemos los polos más rápidos? En lugar de en 3, en 10. Me sale una L distinta con unos valores más grandes, ¿vale? Porque estoy aumentando la realimentación del observador, el observador lo estoy haciendo más rápido, el error de observación va a tender a 0 más deprisa. Vuelvo a hacer la simulación. Y esto es X estimado. Y, por ejemplo, comparo la primera variable I. Esto sigue siendo exactamente igual que antes porque es el mismo ruido. Y esta es la señal medida. Hay más ruido que antes, ¿vale? Podría compararlo con es la última vez que ejecute esto, que es la 25. Es la ISUE 1. Bueno, no sé, porque encima está del mismo color. En verde es la que he obtenido ahora. En naranja es con los autovalores anteriores. Como veis, no hay demasiada diferencia, ¿vale? Se está metiendo el ruido, aunque no de manera dramática. Sin embargo, si hacemos los polos más lentos, por ejemplo, ponemos los autovalores del observador en la misma posición que los autovalores del sistema. Pues ahora en verde es la nueva. En verde es la nueva estimación de ISU 1, que tiene menos ruido, pero en cambio se desmadra más. Esta es la. No se desmadra más, lo sigue bien. Y eso es un poco lo que sería la tarea de diseño del observador, ¿vale? Esto no es una regla fija, ¿vale? Esto que hemos dicho entre 3 y 5 no es una regla fija porque depende del nivel de ruido, ¿vale? Imaginaros que, o sea, esto hemos visto que con 3 funcionaba razonablemente bien. Con 3 funcionaba razonablemente bien. Si vuelvo a hacer la simulación con los autovalores colocados en
Esto es, vale, esta es la I real. Es que tengo aquí alguna seleccionada. Esta es con ruido, perdón, esa es la medida y esta es la estimada. Como veis, la estimación es bastante buena y se filtra razonablemente bien el ruido. O sea que con estos niveles de ruido, pues esta velocidad, o quizá incluso un poco más lenta, pues sería razonable. Pero ¿qué pasa si mi sistema tiene más ruido? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo cojo y multiplico por 100 el nivel de ruido? Vuelvo a ejecutar la simulación. Ahora esta es la I con ruido, que es bastante horrible, y esta es la I sin ruido, y la I sin ruido, la I estimada. Entonces, mientras que antes con el nivel de ruido anterior el ruido no se metía en el sistema, ahora con un nivel de ruido mayor el ruido se mete mucho en el sistema. Es decir, que para este nivel de ruido la posición de los polos del observador no es adecuada. Tengo un observador demasiado rápido. Es decir, que entonces la posición de los polos de mi observador depende no solo de mi capacidad para estimar bien el observador, sino depende también del nivel de ruido. Cuanto mayor sea el nivel de ruido, más lentos tengo que poner los polos, ¿vale? Mientras que antes con 3 me funcionaba bastante bien, pues probablemente incluso con 1 va a ser demasiado rápido con ese pedazo de ruido que le hemos enchufado. Bueno, eso es la I que ha mejorado bastante. Se sigue metiendo ruido, pero ha mejorado bastante. Bueno, esto no es un proceso, no es una regla fija, depende mucho de las cosas. Pero como veis, la elección de los autovalores del observador depende de dos cosas. Depende de lo bien que estimemos el observador, lo bien que calculemos la A, la B, la C y la D del observador. Es decir, de hasta qué punto nos fiamos de que nuestro observador se parece mucho al sistema real y del nivel de ruido de los sensores. Con la matriz L realmente lo que estamos seleccionando es nuestro observador de quién se fía más. Porque nuestro observador evoluciona según dos cosas totalmente distintas. Primero, su conocimiento de cómo es el sistema real. Y como le está entrando la misma U que entra al sistema real, ¿vale? Y tiene un conocimiento de cómo se comporta el sistema real, pues evoluciona según eso. Entonces, pero esa evolución, digamos, debido a la estructura del propio observador, se combina con la información que viene de los sensores. Entonces, con la matriz L, de alguna manera, lo que estamos diciendo es, me fío más de mi sistema, me fío más de mi observador, de la estructura de mi observador, me fío más de que mi observador se parezca mucho al sistema real, o bien me fío más de los sensores. Cuanto más rápida es la L, cuanto mayores son los valores de la matriz de reglamentación L, más me fío de los sensores. Así que, visto de otra manera, los valores de la L lo que determinan es mi confianza en los dos métodos que tiene mi observador para evolucionar. Es en su conocimiento del sistema real y en lo que está midiendo de verdad por los sensores. De la misma manera, si por ejemplo tuviéramos unos sensores más fiables que otros, podríamos jugar con la matriz L, en lugar de hacerlos igual que los hemos puesto los del sistema realimentado, como hemos hecho, podríamos jugar con los autovalores de la matriz de realimentación para que, por ejemplo, confiara más en unos sensores que en otros, ¿vale? Entonces hay toda una teoría de diseño de observadores basados en la varianza de los sensores y la necesidad de eliminar el ruido. Pues nada más.
Esto es un poco lo que quería contaros en la clase de hoy, toda esta parte de diseño de observadores. Prácticamente hemos terminado, me quedan muy poquitas cosas para la clase de mañana, que básicamente es pues esto que hemos hecho, aplicárselo a Marcelino. Vamos a hacerle un estimador de estado para estimar las variables que no podemos medir con sensores. Razonar un poco, en el caso de vuestro avión, qué variables vamos a poder medir con sensores y cuáles vamos a tener que estimar. Y luego quiero contaros pues, un poco un resumen final del trabajo que tenéis que hacer y un poco de la metodología. Así que eso dedicaremos la clase de mañana, que a ver si hay un poco suerte y salimos un poco antes, porque básicamente la materia, salvo el par de ejemplos que quiero hacer más, la materia la hemos terminado, salvo una cosita que quiero contaros, que es el filtro de Kalman. Pues nada más, lo dejamos aquí y terminamos esta parte mañana. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta mañana.